Quisiera muy cordialmente invitar acá adelante a nuestro segundo panel a doña Carmen Gloria Lagos, presidenta de la Fundación Puerta Abierta, a Javiera Roa, directora de Fundación FEI, a Minerva Gebrán, abogada y Master Coach ontológico, directora de Escuela Hacer Sentido, y a Marcela Ruiz, bióloga marina y también empresaria de Clean Energy ISB. Así que muy cordialmente convocadas e invitadas cada una de ustedes. Este segundo panel tiene por objeto, ¿no es cierto?, poder conversar acerca de la red de vida, problemas sistémicos y soluciones sistémicas. Escuchamos en el panel anterior un poco cuál es el panorama al que nos estamos enfrentando y ya pudimos trazar algunas líneas con respecto al nivel de envergadura de la urgencia tanto del cambio climático como de la esclavitud contemporánea. La esclavitud, sin lugar a dudas, podemos entenderla como esa esclavitud, ¿no es cierto?, con cadenas, podemos entenderla como una esclavitud donde la persona no tenga movimiento, pero hay que entender que el concepto de esclavitud tiene dos sentidos. Por un lado, podemos entender la esclavitud en un sentido restringido, es decir, la violación de todos los derechos excepto la vida sobre una misma persona, que tiende, ¿no es cierto?, a reflejar esas figuras del pasado. Pero también podemos entender la esclavitud en un sentido general. Y la esclavitud en un sentido general tiene que ver con esas ausencias de libertad donde yo como ser humano no soy capaz de desplegar y poder desarrollar todas mis potencialidades. En tal sentido, la esclavitud es un espectro. No es un blanco y negro, sino que es un espectro donde puedo ser más libre y donde puedo ser menos libre. Justamente el día de hoy, para conversar acerca de ese espectro, que es lo que no vemos cuando hablamos de los problemas grandes y que es lo que está debajo, tenemos aquí justamente a Carmen Gloria, a Javiera, a Marcela y a Minerva. Y quisiera empezar justamente con Carmen Gloria. Carmen Gloria, tú eres presidenta y fundadora del Centro Puerta Abierta. Es una comunidad, ¿no es cierto?, terapéutica que abre el año 82 con el fin de brindar atención a personas, mujeres con problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Y justamente bajo este espectro de entender la libertad como grados, ¿no es cierto?, posibles, como todo un espectro posible, te agradecería si tú nos puedes contar cómo te ha tocado a ti esa devastación social, de la cual hablábamos en el panel anterior, y qué es lo que tú observas, ¿no es cierto?, en términos de urgencia, también para contarle a aquellos que nos acompañan el día de hoy y luego ir tirando un poco las luces de los caminos posibles. Bueno, gracias por invitarme. Es importante estos espacios. La verdad que abren mucho el poder mirar un poco más allá de lo que cada uno hace. Y también es importante poder mostrar lo que uno hace. Yo quisiera, desde el panel anterior, como rescatar un poco cuando hablábamos de que no hay esperanza. Yo sí creo que hay esperanza desde el momento en que nosotros seamos capaces de dejar de ser soberbios, como el sentimiento del saber por sobre el otro, o ser más que el otro. Yo trabajo con mujeres con problemas de droga y nosotros entendemos que el problema no es la droga, sino que porque la persona llega al consumo. Entonces dejamos de mirar a la persona y de sentir que ella es la culpable o que tomó una decisión, ¿no es cierto?, para ser consumidora, sino que nos damos cuenta que hay un todo que hizo que esta persona, ¿no es cierto?, llegara a ser consumidora. Y ahí estamos todos metidos, todos somos parte de la culpa. Entonces no focalizo la culpa en el individuo, sino que en esta sociedad que vivimos de forma sistémica, lo que estábamos hablando. Somos un sistema en sí mismo y por lo tanto cuando nosotros como equipo multidisciplinario trabajamos con la persona nos damos cuenta que en cada área, cada profesional, la persona ha sido vulnerada. Cuando vemos una mujer, ¿no es cierto?, que es consumidora,
y ha dejado botados a sus hijos y es juzgada desde ahí, vemos que es bien difícil que esa persona pueda insertarse, no sé si reinsertar es insertarse porque nunca ha estado inserta, por la falta de oportunidades justamente y estas diferencias. Entonces, finalmente nos damos cuenta que somos esclavos no solamente del sistema, sino que de nuestras propias creencias, nuestra propia cultura, nuestras propias formas de vida. Un poco para poder entender cómo es la trayectoria de vida de la mujer con la cual te toca trabajar, un poco para conocer nosotros esa historia y cómo entramos en ser partícipes de su sistema. Bueno, el 100% de las mujeres con las que nosotros trabajamos, yo trabajo hace 18 años con ellas, ha sido violentada, abusada sexualmente, de partida. Muy vulnerable, precaria escolaridad, situación o de calle o de allegado, por lo tanto, ese es como el común denominador de las mujeres. Muy pocas tienen un oficio, muy pocas han logrado, redes de apoyo escasísimas, porque además hay mucho de prejuicio, hay mucho de juicio, ¿no es cierto?, sobre una mujer consumidora, que no es lo mismo un hombre consumidor que una mujer consumidora. Y desde ahí nosotros tratamos de entonces trabajar, como te decía, abordamos a la persona desde primero el diagnosticar qué le tocó vivir, cómo fue su vida desde la niñez, ¿no es cierto?, en 3 ámbitos, desde el cuerpo, su mente y su espíritu. ¿Qué le entregó el sistema a ella en ese desde que nace? Y ahí nos damos cuenta que hay carencias, hay un montón de vulneraciones y que finalmente, yo siempre digo, si a mí me hubiese tocado vivir la vida de ella, probablemente también estaría metida en la droga. El equipo lo que primero hace es acoger, querer, dar, no juzgar, no culpar. O sea, primero desde el amor. Si no es desde el amor y desde el querer al otro como familia, yo siempre digo, si fuera mi hija, si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, ¿cómo quisiera que lo tratáramos? Bueno, con amor. Y creo que eso es una de las bases de estos cambios que estamos hablando con respecto a la esclavitud mental, ¿no? Porque es más mental que de la otra. Desde el amor hacemos un diagnóstico cada uno en su área y después como equipo nos juntamos y junto con nuestra usuaria, ¿no es cierto?, llegamos a plantearnos decisiones de cambio, transformación. Hablamos de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. No hay otra forma. Un cambio de estilo de vida completamente. Me propongo entonces desde el equipo, junto con el equipo, empezar a direccionar una vida distinta. Desde tal vez no volver a esta casa donde yo vivía, a este hogar, a esta familia que tenía, porque son traficantes y no tienen ganas de cambiar, hasta, ¿no es cierto?, darme la oportunidad de una capacitación, de aprender un oficio y un acompañamiento. Nuestro tratamiento dura 1 año, es poquito para toda una vida, sin embargo, se puede. Hemos tenido buenos resultados, bastante buenos resultados. Y además reparamos con el hijo, porque siempre trabajamos con los hijos. Hacemos como entonces, en forma directa o indirecta, no solamente impactamos a la mamá, sino que impactamos obviamente al hijo, porque le damos la oportunidad. Carmen Gloria, tú acabas de utilizar una metáfora, ya que la metáfora va a ser la palabra de moda del día de hoy. Y has hablado de transformación y has hablado de cambio de entendimiento. Sí. Y son interesantes palabras porque podrían ser aplicados al momento, podrían ser aplicados incluso al cuerpo social. Sí. ¿Podrías tú explayarte un poco más cómo se produce esa transformación y cuál es ese entendimiento nuevo que se adquiere en este proceso de cambio por parte de la persona? Bueno, primero yo creo que la transformación tiene que ver con tomar conciencia de lo que me ha pasado en la vida. Yo no puedo ser esclavo de la vivencia que tuve o de lo que me tocó vivir o de lo que el medio me dio. Porque finalmente, si no tomo conciencia, y eso es lo que nosotros hacemos, empezar a experimentar qué pasó en mi vida y cómo incide lo que ha pasado en mi vida en cómo el resultado que soy ahora. Estamos hablando de consumo de drogas. Pueden ser miles de consumos, desde consumir moles, entre otros, ¿no? Entonces,
¿qué ha hecho que yo sea como soy? Entonces tomar conciencia de que yo tal vez cuando chico, ¿no es cierto?, tengo que aceptar muchas cosas, pero ahora ya que soy grande y soy consciente puedo empezar a decidir qué quiero para mi vida. Y no quiero esto, entonces empezamos a... ¿tengo la capacidad de hacerlo? Sí, tengo la capacidad. Me transformo en el entendimiento que tal vez por generaciones se me entrega y que siento que no es lo que quiero. Porque nadie puede querer consumir droga, que significa la destrucción de mi vida. Porque eso es la droga, destruirse personalmente, en lo personal, y destruir tu entorno, por supuesto. ¿Qué lleva a que una persona, de la experiencia de lo que tú has visto, qué lleva a una persona a tomar la decisión de destruirse a sí misma? El caos de la vida que lleva. O sea, es mejor consumir algo, ¿no es cierto?, que me hace que me olvide de todo y tenga la sensación de felicidad. O sea, hay una sensación de evasión, es desesperanza. O sea, si estoy sumido en un ambiente donde no tengo posibilidades de educación, de salud, de nada, o sea, cualquiera sentiría mucha desesperanza. Y si tengo esta droga, ¿no es cierto?, externa, que puede ser muchas cosas, que me saca de esa desesperanza, aunque sea por 5 o 10 minutos, me la juego, ¿por qué no? Entonces, sí tiene que ver con poder mirar, por eso que es la transformación por medio de la renovación del entendimiento. Lo que antes entendía, tal vez puedo cambiarlo. También sí hay alternativas nuevas de cambio, y sí existen. Pero también nos encontramos, y también me encantaría tocar ese tema, y ahí está lo muy sistémico, es que las personas a veces logran, en este año que están con nosotros en tratamiento, mirar que hay una oportunidad. Pero como la transformación ha sido desde ella y no del sistema o no desde nosotros, digamos, se le vuelve a discriminar una vez que sale. Siempre cuento una historia de una chica que salió, después ella estaba en situación calle, bajo el puente, que está aquí la directora de esa fundación, de Abrazarte, y ella me la lleva, está 1 año, ella estaba embarazada, tenía una guagüita, hace un buen proceso, costó mucho que entendiera, ella vivía debajo del Mapocho. Y termina su proceso y dentro de la etapa de inserción y de seguimiento la llevamos a un lugar donde iba a hacer aseo. Estaba feliz, contenta, llegamos al espacio, ¿no es cierto? Ella se saca su chaqueta porque le dio calor y la ven cortada entera. Y la persona, ¿no es cierto?, que la recibe dice, no, ella no puede entrar acá. Entonces, imagínate el impacto negativo para ella en ese momento y cómo tuvimos que contenerla y no sé si logramos volver a esperanzarla. Entonces, hay una actuación y cuando hablábamos de cuál es la esperanza, es la unidad la esperanza. O sea, yo soy un actor, pero somos todos actores para poder lograr, ¿no es cierto?, que la persona salga de esta esclavitud mental. Voy a volver al último punto que has tocado, pero voy a pasar a preguntarle a Javiera. Vamos a pedirle a mi colega de Libera si nos puede poner el PPT de Javiera. De antemano, muchísimas gracias. Yo, mientras tanto, presento a Javiera, ¿no es cierto? Ella es directora social de Fundación Educación en Yoga, trabajadora social, magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exdirectora de Gestión de la Calidad en Intervención en ONG En Marcha, que es efectivamente donde nosotras nos conocimos. Se llama Ecocidio la presentación, por si acaso. Bueno, buenos días. Gracias a Carola por la invitación a conversar. En un día como hoy, donde se conmemoran 71 años de la Convención de Derechos Humanos, hablar no da lo mismo. Creo que este día nos convoca al menos por 3 razones. Primero, no se ve, pero lo que les voy a contar emerge del trabajo de 10 años en organizaciones sociales que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos, específicamente en un ámbito que es la niñez, niños y niñas con familiares significativos encarcelados, niños y niñas en contexto de cambio global antropogénico y, en el último tiempo, niños y niñas migrantes haitianos.
Ahí están las fotos. La primera es del trabajo con los niños y niñas migrantes haitianos. La segunda es del proceso de trabajo con niños y niñas con familiares significativos encarcelados. Y abajo esta parte, una foto de un proyecto trabajando con niños y niñas en contextos de cambio global antropogénico. Ahí puse los logos de 3 organizaciones, porque cuando yo les cuento esto no hablo solo de mi trabajo, obviamente hablo del trabajo de mucha gente que se involucra profundamente y a quien le importa que estas cosas cambien. Y yo creo que ahí hay un punto inicial, que es que nos tiene que empezar a importar. ¿Y qué nos tiene que empezar a importar? ¿Y qué es lo que veo en común entre estas 3 experiencias? Es que el capitalismo gesta injusticia socioambiental y esa injusticia es profundamente dolorosa. Ese dolor social lo viven estos niños y estas niñas y es un fenómeno que como sufrimiento se vive a nivel individual y como transformación se gesta a nivel social. Sin acoger ese dolor, desde mi experiencia profesional, no hay lugar para la justicia. La justicia es una falacia. La justicia social solo es una propiedad emergente de acoger ese dolor. ¿Puedes pasar a la otra? Ya. Entonces, bueno, les voy a contar un poco porque la idea es que podamos ver caminos. ¿Cierto? Del diagnóstico nos pueden hablar los académicos, los investigadores, y un poco lo que hace uno desde el lugar de las organizaciones de la sociedad civil es ponerle el cuerpo y echarle para adelante para ver qué sale. ¿Sí? Como en estas brechas donde uno dice, bueno, la política pública decía una cosa, no pasó nada, o declaró y ¿con qué plata lo hacemos? Creatividad, porque nunca hay plata. Esta experiencia se llama Museo Itinerante en Visibles, Voces de Niñez, Cárcel y Comunidad, y fue el trabajo de un año con niños y niñas que vivían el sufrimiento de un familiar significativo encarcelado como un tabú, y donde fuimos gestando una nueva cosa a propósito de ese dolor. ¿Cómo volvemos del dolor una fuerza creativa? Y terminamos, sin querer queriendo, en esta estructura, que es una estructura de 15 por 15 metros, hecha con tubos, esos tubos que vienen al medio de donde viene enrollado el plástico de los pendones, porque obviamente no teníamos plata para hacerlo. Es una estructura itinerante con la que han interactuado más de 1.400 personas desde el 2017, que lo armamos por primera vez, con quien tuve el gusto de poder acompañar a organizaciones en Guatemala y en Panamá que replicaron la experiencia, porque algo de lo que nos pasa es que frente al dolor enmudecemos, no sabemos qué hacer. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que la Declaración de Derechos Humanos emerge luego de experiencias de profundo dolor para la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas no se gestan en la nada. Estos son los mecanismos que como humanidad tomamos para que no nos vuelva a pasar un dolor como este. Yo veo que hablar hoy día de esto es súper relevante por lo que nos está pasando como país también. Sabemos que hoy día se están vulnerando los derechos humanos, pero sabemos también que se ha hecho sistemáticamente este último tiempo, particularmente en el caso de niños y niñas que tienen familiares significativos encarcelados, que son separados forzosamente de su familiar, que viven el trauma de esa separación forzosa con múltiples impactos en su salud mental, siendo que hay una convención ratificada que, por ejemplo, establece que el Estado debe garantizar a todo padre y madre la posibilidad de ejercer plenamente su paternidad y su maternidad. Para que un niño pueda tener esa opción, tiene que entrar a la cárcel. Y la cárcel no es un lugar para niños. Nunca lo va a ser. Entonces, transversalmente, tanto en el caso de los niños y niñas con familiares significativos encarcelados, como en la posibilidad de trabajar con niños y niñas en torno a cambio global antropogénico, que es como una mirada de un poco con más factores que el cambio climático. Y la posibilidad de trabajar con niños y niñas migrantes
que nuevamente es otra expresión de la crisis del capitalismo. La gente haitiana no migra porque quiere, ¿cierto? Y ahí viene la pregunta por estas libertades. Si pensamos, por ejemplo, en las tasas de encarcelamiento en América Latina y el Caribe, las tasas de encarcelamiento en América Latina y el Caribe han crecido exponencialmente vinculadas a los delitos menores en drogas. El endurecimiento de las penas de los delitos menores en drogas, que son delitos que cometen ¿quiénes? Mujeres. ¿Quiénes son las que migran? Mujeres. Entonces, no podemos hablar de la crisis del capitalismo y de la crisis ambiental sin abrir la discusión de género. Somos nosotras y los niños las que muy probablemente paguen más duro los costos de estos procesos. Entonces, mi reflexión tiene que ver con algunas invitaciones. La invitación a descolonializar nuestros pensamientos. Nuestra idea de desarrollo está heredada de una tradición europocéntrica. Tenemos una idea lineal y ascendente del desarrollo que se gesta en un contexto filosófico específico y se reduce ahí y se petrifica ahí y coopta nuestras ideas incluso del tiempo. Sabiendo, por ejemplo, que los pueblos originarios tienen otras nociones de tiempo y de lo que nos está planteando hoy día la biología es que no podemos no considerar la noción del ciclo biogeoquímico, del carbono, del agua, bla, 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 bla. Sin la noción de ciclicidad adentro, en nuestras relaciones y afuera, no tenemos posibilidad de pensar un modelo de desarrollo, porque hasta ahora nuestro modelo de desarrollo es totalmente inconsciente de los límites planetarios. Ese es como un ejemplo, pero ahí también la importancia, y creo que lo puse en otra de los cuadraditos, como la necesidad de converger. Las preguntas son profundamente filosóficas, profundamente estéticas, profundamente sociales, profundamente económicas. Entonces ya no nos sirven los saberes fragmentados. Y parte de lo que nos pasó también en este trayecto, desde la Revolución Francesa hasta ahora, es que nos fragmentamos y totalizamos las posibilidades de la razón. A mí me gusta convocar y decir, yo pienso desde una razón estética, una razón que vuelve y se abre a sentir el mundo y a darle un lugar a ese sentir, que no es emocionalidad irracional, como nos tratan de decir, mujer, que se pone a llorar. No, es abrirse a otra forma de lectura y a otra forma de interrelación. ¿Cuál más puse? Volver a sentir el mundo. Y de las que más me gustan, porque tiene que ver con esta pregunta por los derechos humanos, es entender que también ahí hay una crisis, porque de lo que necesitamos, y yo creo que ese es como uno de los factores de fondo, es la urgencia de pensarnos post-antropocéntricamente. Y podríamos decir, poniéndonos feministas, post-andropocénicamente. Nuestra construcción sociohistórica ha puesto al ser humano y su razón, al individuo, hombre, al centro de la construcción social. Y ese también es parte del corazón de nuestros problemas. Frente a la crisis socioambiental, tenemos la urgencia de abrir las preguntas post-antropocéntricas, que incorporen a las otras especies la pregunta por la biodiversidad y la relación de los ecosistemas, y no solo de lo biótico, sino también del lugar de lo abiótico. ¿Qué lugar le damos a la tierra, al aire, al agua, como esos elementos que nos sostienen y constituyen? Eso era lo que quería compartir, Carola. Muchísimas gracias, Javiera. Fue de una claridad y de una elocuencia. Anoté muchas cosas y voy a utilizar una de las cosas que señalaste justamente para ligarlo con Marcela. Javiera habló de ciclos, de volver a los ciclos, y me encanta esa palabra porque volver a los ciclos también es volver a la mujer. Y me interesa tomar el tema justamente de los ciclos porque nuestra Marcela aquí presente, Marcela es bióloga marina, pongámosle el apellido, investigadora de la red de investigadores, y además es gerenta de Clean Energy ESB, no sé cómo se dice, ESB, está bien dicho, y
que justamente es una solución de carácter, ¿no es cierto?, medioambiental, que se basa en soluciones de la naturaleza. Y así me lo planteaste tú el otro día. Justamente frente a la dimensión de los problemas sistémicos y las soluciones sistémicas, ¿tú podrías contarnos, Marcela, cómo ha sido tu aproximación desde la ciencia a este fenómeno y poder, digamos, cuál ha sido la solución que ustedes dieron? Hola, ¿cómo están? Carolina, gracias por invitarme. Voy a hablar un poco de mi visión como bióloga marina frente a las problemáticas actuales, pero también voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos, que es una solución medioambiental. Hay una frase que puse en ese PPT que dice que sin azul no hay verde. Esto lo dijo mi bióloga marina preferida en el mundo, y está diciendo que, que no va a existir tierra si no hay mar, si no hay océano. Entonces, ahí parte en el fondo la pregunta, Carola, porque tenemos que entender que esto es un todo y... ¿Arriba, no? Bueno, puse una de las teorías, de las 5 teorías, ¿cierto?, que donde parte todo es la explosión del Big Bang. Y por supuesto que tiene relación en que se produce una cantidad de materia y energía que luego trae una cadena, una cadena que es donde nosotros hace 5 millones, miles de años, 5.000 millones de años vivimos. Bueno, esto yo lo dije el otro día en EMOL, y dentro de esas personas a Carolina le gustó mucho, por eso lo copié, y dice que lo primero que debemos entender es la relación existente entre el océano y la atmósfera, lo cual es dinámico. Y esta relación está dada principalmente por el traspaso de materia y energía, y acá es que si aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente, y el que más conocemos es el CO2, pero proveniente de la industria, esta concentración hace elevar la temperatura de la atmósfera, y la temperatura de la atmósfera hace aumentar la temperatura del océano. ¿Por qué? Porque toda la energía que está arriba está abajo. Se traspasa. Bueno, aquí nosotros hablamos de capas. Se traspasa la capa superficial del océano o del agua, pero desde ahí son las corrientes marinas las encargadas de distribuir para, por ejemplo, desde la línea del Ecuador hacia los polos, y desde la línea del Ecuador hacia el norte, y después muchas más corrientes dinámicas entre medio. Entonces, también tiene que ver con que si yo estoy haciendo, voy a decir inmediatamente la palabra, un daño ambiental en Chile, eso puede llegar a otro lugar. Por ejemplo, también si hay un sismo en Japón, es probable que nosotros estemos mirando la tabla de mareas porque igual se puede incrementar el nivel del mar. Entonces, está todo relacionado. El problema es que no lo hemos sabido mirar. Ese es el primer problema para mí. Bueno, el rol del océano. Aquí puse datos súper sencillos, porque es mucho más que esto, pero es el 72% de superficie del planeta, por lo tanto el planeta se debió haber llamado mar, agua, no tierra, porque es el porcentaje menor. Más del 50% de la población mundial vive en torno a él. A ver, el océano igual tiene relación con el ciclo del agua, entonces, pero yo estoy hablando de océano porque quiero llegar ahí. Y si hay un 50% de la población mundial viviendo en torno a él, debería ser sustentable, porque aquí la gente está en relación con lo económico, con lo social y con lo ambiental. O sea, cuando nos digan que todo es sustentable y hay que ser sustentable, vamos a la base de lo sustentable, porque esa es, ¿dónde están las personas y por qué hay que ser sustentable? Bueno, el océano libera o aporta, en el fondo aquí mínimamente técnico, la fotosíntesis, ¿cierto?, que es la captura de radiación solar por organismos vegetales, y el consumo de gases y principalmente CO2, más algunos nutrientes, permiten que se produzca oxígeno. Y para derribar una cosa que pensamos es que el Amazonas y los bosques son los que nos proveen de más oxígeno. Eso no es así. Es el océano
que nos aporta una gran cantidad a través de pequeñas algas o microalgas que no vemos, pero que se llaman fitoplancton. Bueno, también nos alimenta, y ahí sí que también debería ser una alimentación que nos sustente y no solo a corto plazo, porque ustedes saben, las industrias pesqueras están solamente pensando en números de toneladas de lo que voy a vender, pero están muy poco ligados a cuáles son los ciclos biológicos de las especies que estoy capturando, si las estoy capturando en talla mínima legal, o no tengo un reglamento ni siquiera de talla mínima legal, por lo tanto estoy acortando los periodos de reproducción, etc. Eso es como más o menos cuál es el rol del océano en sencillo. Desde esa mirada, un equipo de personas bien transversal decidimos mirar la biología, mirar la tecnología a la vez disponible para crear una solución tomando a las microalgas. ¿Por qué? Por la fotosíntesis, captura de CO2 y devolución de O2 a la atmósfera. Entonces son como unas baterías tecnológicas per se. Son unos vegetales de los más sencillos del planeta y colonos del planeta, que no tienen una máquina biológica muy grande, pero lo hacen todo, lo cual es súper interesante. Es súper ñoña esta parte, pero es interesante. Entonces eso hacemos, pues, capturamos gases de efecto invernadero. Después de la captura, que les voy a mostrar un monito, podemos hacer compuestos orgánicos de otras cosas, o bioproductos le decimos. Entonces capturamos CO2, liberamos oxígeno y además podemos hacer biofertilizante, biogás o biodiesel a partir de las mismas microalgas. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por una inquietud de quien lidera esta empresa, que no soy yo, porque ella trabajó en Ventana, hizo su práctica de asistente social. Y este problema no parte con la noticia que tuvimos hace como un año, o 2 años, no me acuerdo qué año fue, donde hubo mucha gente intoxicada. Esto viene como del 80 pasando. Hay una solución parche. No cambia la industria, obviamente, cambia la escuela del lugar, pero a pocos kilómetros, y tampoco hicieron un estudio si las corrientes de aire se van a llevar hasta cuántos kilómetros la contaminación, y tampoco han evaluado si es persistente en el tiempo, porque hay muchos organismos que somos capaces de bioacumular e incluso de magnificar, que es lo que, por ejemplo, pasa con las ballenas, y las estudian por eso también. Pero aquí nadie se preocupa de eso, callemos a la gente y 10 años más hasta que quede otra embarrada y de nuevo. Entonces es un chiste realmente, pero bueno. Lo que hacemos en sencillo es esto. Ahí arriba están las microalgas, nos conectamos a una fuente fija de gases industriales, por ejemplo una termoeléctrica, ponemos esas cositas que dicen FBR, ahí está, esto, que son unos paneles que tienen microalgas y son capaces de capturar la energía solar, de capturar el CO2, que se lo pasamos de aquí para acá, y le ponemos un poco de nutrientes y llegamos a capturas de 60-80% de la inicial. O sea, reducimos harto. Bueno, después podemos cosecharla y podemos hacer esto que yo les dije: biodiesel, biogás y biofertilizante. Ya, y aquí voy a terminar. Oh, qué rápido. Ya. Esto es lo que yo pienso, que las soluciones existen. ¿Y cómo las vamos a detectar? Respetando, mirando y entendiendo la naturaleza. Solo de esta forma podremos construirlas para vivir en un planeta más sano, que aquí debió haber sido de verdad más sustentable. Y aquí sí era la palabra. Así que lo voy a corregir. Y para eso necesitamos educación, innovación tecnológica, voluntad política, muy, muy importante, y voluntad empresarial, e inversión. Porque acá el gobierno, y no solo todos, hablan de la inversión para la ciencia y tecnología, todos invertimos, pero cuando yo les he ido a ofrecer la solución probada y patentada en 38 países en la mano, ¿por qué se le ocurrió a las mujeres chilenas? O sea, ¿por qué no me lo trajeron de Alemania?
¿por qué a ustedes así más encima me ven y creen que soy más chica de lo que soy? Es como, ¿y bióloga? No soy, no sé, ingeniera comercial. Y bueno, me preguntan por los números y ahí en las soluciones ambientales todavía tenemos problemas de escalamiento y tenemos que trabajar mucho en eso. Pero no hay que irse a Marte a buscar una solución. Están en la naturaleza. O sea, ahora estoy estudiando otra cosa, que son las ondas acústicas o el sonido bajo el agua. Y ahí hay otra infinidad de soluciones, como transmitir datos de, no sé, 300 metros para arriba y que pueda estarlos mirando en mi computador, ni siquiera ir a poner una boya, que antes era lo único que podíamos hacer. Entonces eso, pues, esa es la invitación, es a volver a reconectarnos, a mirar. Obviamente aquí sí se necesita innovación o tecnología o ciencia para probarlo, pero nada más, pues, no, las soluciones no están en otro lado. Eso es lo que yo les puedo decir. O sea, yo estoy convencida de eso. Obviamente esto no estaría en un paper ni en nada por el momento, pero yo creo que para allá es la cosa. Eso. Minerva, la presento, ¿no es cierto? Ella es abogada, máster coach ontológica, directora de la Escuela Hacer Sentido. Minerva, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que ha planteado cada una, ¿no es cierto? Carmen Gloria nos habló de los prejuicios, nos habló de la necesidad de transformación, de un cambio de mirada. Por otro lado, dentro de las múltiples cosas que también planteó Javiera, súper valiosas, dentro de ellas voy a sacar el tema, ¿no es cierto?, de la incorporación de esta nueva razón, una razón que pareciera ser que no es solo cognitiva. Javiera también introduce el tema de la emoción, y yo te lo he escuchado en otras oportunidades y que es una de las cosas que me encantó. La emoción no es un fenómeno irracional. Y por otro lado, Marcela justamente nos recuerda en carne, digamos, real, ya algo anunciado por Javiera, el ciclo, el sistema. Tú eres abogada y como yo vengo de tu misma formación, somos unas especies cuadradas, rígidas, ¿no es cierto? Pero no solamente eres abogada, sino que eres coach ontológica y eres master coach ontológica, y eso te trae una nueva mirada y una nueva aproximación para este desafío que es sistémico. ¿Tú podrías contarnos qué significa introducir, ¿no es cierto?, este pensamiento más sistémico del coaching ontológico? ¿Qué aporta y qué ves tú en esta ligazón que he hecho entre las tres invitadas? Por supuesto. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y cuando las escuchaba, cada una de ustedes son mujeres que están impactando en algún lugar del mundo y de algún dominio, y hay algo que recogen cada una de ustedes que tiene que ver con el paradigma al que estamos asistiendo como humanidad. Ya sea que hablemos de mujeres vulnerables, hablemos de niños excluidos o discriminados, o hablemos ya de cómo estamos vinculándonos nosotros con el sistema naturaleza. Y lo primero que quiero hacer es traer a la mesa que la manera en que aprendimos lo que aprendimos dejó afuera parte de lo que somos como humanidad. Y como quedó afuera, el paradigma que ya no nos es suficiente tiene mucho que ver con lo que nos trajo Descartes, que es un filósofo un grande, y trajo una gran verdad, insuficiente verdad. Algo así dijo: pienso, luego existo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando dijo pienso, luego existo, nosotros sí, cuando pensamos existimos, pero nosotros no solo pensamos, sentimos y existimos. Es una sabiduría que tenemos. Nosotros somos percepción. También nuestro cuerpo es una sabiduría, nuestro cuerpo físico, que también quedó excluido. Nosotros también percibimos a nivel energético. Nosotros también somos energía. Cuando yo te escuchaba, Caro, en el bloque anterior, ¿cuál es el vínculo entre la naturaleza y nosotros? Lo que se quedó afuera es que somos uno.
¿sí? O sea, nosotros somos un sistema que opera en un engranaje maravilloso y perdimos de vista y creímos que nosotros poseemos la naturaleza o poseemos esta tierra. Ese paradigma está obsoleto, estamos sufriendo de eso. Y cuando Descartes hace ese movimiento de decir separemos para entender, no sé si alguno de ustedes sabe que el método cartesiano es el que nos ha acompañado en los últimos 400 años. Eso quiere decir que estamos expertos en separar, estamos analfabetos en integrar. Entonces, cuando yo escuchaba a ustedes tres la maravilla que están haciendo en el mundo, decía, claro, el paradigma que están tratando de desafiar es el que tenemos 400 años sosteniendo. Ya no queremos más de eso y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ahí quiero tomarlo de Carmen Gloria a nivel de aprendizaje. Nosotros no estamos constituidos por lo que aprendimos, no fue intencional, por eso la culpa no es la emoción, no hemos transgredido nada. Eso sí, tenemos la responsabilidad ahora de darnos cuenta que lo que aprendimos nos constituye, estas mujeres las constituye un entorno sistémico que no les colaboró y no las determina, y ahí está la esperanza, gracias a Dios no las determina, porque ellas pueden aprender algo distinto. Ahora, cuando yo escuchaba tu ejemplo, cuando ellas aprenden a nivel individual algo distinto y van al sistema y el sistema les recuerda el paradigma anterior, tienen menos posibilidades. Entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo y créanme que todos, porque yo hago, Caro sabe porque estudió conmigo, este movimiento de los deditos que tiene que ver cuando yo estoy apuntando hacia afuera. Hay 3 deditos que me acompañan a mí en decir, bueno, cómo yo estoy perpetuando un sistema de separación, de discriminación, de separación del todo, porque todavía vemos que nosotros también somos, nosotros no nos vemos que somos agua, Marcela. Porcentaje grande, tú lo decías, en el planeta se debería llamar mar, no tierra. Nosotros también nos tendríamos que llamar agua, pero la flexibilidad que tenemos es más o menos, ¿o no? Cuando alguien opina distinto a nosotros, al tiro tenemos un movimiento de decir, o yo tengo la verdad y el otro tiene la falsedad y así sucesivamente. Entonces, el paradigma en el que aprendimos nos está llevando a repetir el mismo paradigma. Ya Einstein nos dijo, no podemos resolver en el mismo nivel de conciencia cómo creamos el problema que creamos. Y el problema que creamos fue separar y estamos tratando de resolverlo en el mismo de separar. Y ahí quiero darles para mí es una buena noticia, a algunas personas no les gusta mucho. El problema, nosotros somos el problema y la solución. Eso quiere decir, cuando Carmen Gloria trae el amor, en el paradigma del abuso, yo sé moverme si nací ahí. Si fui abusada, violada, discriminada, como decía Javiera, hasta tengo códigos para eso. Pero llega alguien y me entrega amor. Pareciera que se solucionó todo. Yo les digo que tengo 21 años acompañando seres humanos a transformarse, que no necesariamente ese paradigma lo sé recibir, porque solo sabía los golpes. ¿Qué significa que alguien me acaricie con respeto? ¿Sí? ¿Qué significa que yo puedo comenzar a actuar en un ecosistema donde de verdad, cuando no reciclo, yo estoy causando un impacto en el sistema de una, ¿no? Eso es una cosa. Quería además aprovechar de decir que lo que nos constituye no nos determina, por tanto esperanza existe siempre y cuando no lo instalemos afuera. No podemos esperar que esas transformaciones vengan de afuera para adentro. Y ese fue el otro paradigma, que si sucedía afuera, iba a suceder adentro. El movimiento es al revés exactamente. Tiene que suceder aquí y por eso la transformación personal cobra un mayor sentido. Y ahí solo decirles que los paradigmas que tenemos, las creencias, cómo nos movemos, no son solo mentales aéreas. Y ahí Javiera lo traía súper bonito. El mundo emocional, un paradigma habita en mi mundo emocional. O sea, yo comienzo a emocionar el paradigma que tengo. Yo comienzo a hacer cuerpo del paradigma que tengo. Energéticamente el paradigma está instalado. Entonces, si vamos a hacer un trabajo transformacional, eso quiere decir que tenemos que trascender las formas que aprendimos
vamos a tener que incluir que nosotros mismos alimentamos el patriarcado, la energía de lo masculino versus la energía de lo femenino. Cada uno de ustedes y nosotros, siendo hombre o mujer en el género, tiene energía de lo masculino y de lo femenino. Hemos priorizado y exacerbado la masculina, estamos adoleciendo de la femenina, necesitamos integrarla y la energía de lo femenino se refiere a esto. Necesitamos comenzar a mirarnos a los ojos, necesitamos no perder de vista que nosotros mismos somos los que estamos abusando, necesitamos dejar de creer que está pasando afuera y comenzar a mirar qué está pasando adentro. Y eso requiere valentía y esperanza y acompañamiento, porque si lo llevamos a lo que estamos viviendo en nuestro país, estamos esperando que el sector político se mueva, el sector social se mueva. Culturalmente hemos colaborado para esto, culturalmente tenemos que hacer un trabajo que comienza por casa, y para mí casa significa este planeta y significa este cuerpo que encarnó acá. Entonces, cuando las escuchaba decía, hay algo en el sistema en que nosotros somos el todo en esta individualidad y esta individualidad con la necesidad de conciencia del todo. Y si nos podemos parar ahí, tenemos que ir a hacer esa labor porque todavía no lo hemos integrado. Lo que nos constituye no necesariamente nos determina, y si lo queremos ver en esta humanidad o en los nietos nuestros, tenemos una labor urgente que hacer en estos momentos. Muchísimas gracias, Minerva. Antes de pasar a preguntas del público, te consulto, Carmen Gloria. Justamente Minerva dijo una frase, cuando solo sé golpes, ¿no es cierto? Bueno, el acto de amor es revolucionario, y no solamente revolucionario, sino que también puede ser mal recibido por aquel que solo aprendió de golpes. Bajo ese esquema, hago la analogía, la metáfora, frente a este mundo que vive en la devastación ambiental y vive en la devastación social. Es como si hubiéramos aprendido a golpes, ¿ah? Y a veces escuchamos mensajes o discursos con muy poca esperanza. Me hace pensar, ¿no es cierto?, que fueron los golpes. Te hago dos preguntas en una, y la primera pregunta tiene que ver con cuáles son los caminos, y pensando también en herramientas e instrumentos que se puedan, y las personas que aquí te escuchan, que tú entregarías para aquellos que están en la labor, ¿no es cierto?, de generar esos vínculos, de encarnar el hecho de que somos sistema. ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué nos aconsejas desde tu experiencia? ¿Cómo has enfrentado tú al que solo ha aprendido a golpes y tienes que volver a enseñarle? Pensando en la persona individual, y también te consulto pensando en la sociedad que ha aprendido a golpes, digamos. Mira, a mí se me viene algo que es como simple y tiene que ver con los niños. Los niños son sistémicos, nacen mirando globalmente, no juzgan, y ellos incorporan. Por lo tanto, es como nosotros tenemos que volver a ser niños. El niño quiere, el niño se relaciona desde el amor, el niño no te juzga, el niño, tú le pegas, a los 5 minutos te ama igual. Esa capacidad que tiene el niño, ¿no es cierto?, tan simple, es la que nosotros tenemos que volver a tomar. Así creo, es lo que nosotros hacemos en los centros. Volvamos acá. Fuiste vulnerada, sí, miremoslo. Trabajemos el trauma, trabajémoslo, sí. Ahí están los psicólogos, los expertos. Trabajemos el trauma. Pero sí tengo la oportunidad de volver acá atrás y entender que soy creada perfectamente, soy un ser perfecto. Pero que las situaciones que nos han ocurrido en la vida han hecho que yo me vaya distorsionando, llenando de capas dolorosas que no me dejan entrar al otro. Me voy endureciendo. Cuando empiezo a sacarme esas capas, ¿no es cierto?, me voy encontrando a mí misma como un ser más allá de lo que es un ser
desde la verdad, desde el saber o el no saber, sino que desde el ser, punto, ser. Y el ser es consciente, el ser es amor. Ese es darle al otro. Es como si mi mamá o mi hijo me pide, yo le doy, no juzgo nada, le doy. Solo le doy, no juzgo, volver a ser niños. Eso es, creo que, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer para no contaminarnos en este acompañamiento del cambio, de la transformación. No me contamino con lo que hiciste, con lo que pasó. No, te veo como un ser perfecto, que fuiste vulnerado, así como yo también. También he sido vulnerada, también soy imperfecta. O sea, soy perfecta, pero soy imperfecta hoy día. A lo mejor no consumo droga, pero consumo otras cosas. Sin duda, todos tenemos ahí tejado de vidrio. Entonces, si yo no me juzgo y no juzgo al otro, le doy la oportunidad al otro porque creo en él. Te creo, podemos, te acompañamos. Y ahí está lo sistémico, donde necesitamos a todos. ¿Necesitamos un abogado, por ejemplo, en una comunidad? Sí, claro que lo necesitamos. Tenemos problemas, mujeres que se están quitando a sus hijos. Entonces, por lo tanto, necesitamos, ¿no es cierto?, esa otra parte, que entienda que un tribunal de familia no tiene que condenar, sino tiene que apoyar. Por lo tanto, nos necesitamos. En este te creo. Volvamos allá. En tu experiencia, la resistencia más grande con el enfrentarme sin juzgamiento, sin castigo, ¿y cuál es el obstáculo más grande? Porque yo te escucho, yo resueno, me pregunto cómo hacemos resonar a otro, y desde esa perspectiva, ¿con qué resistencia te has encontrado? Inicialmente hay mucha resistencia porque hay mucho dolor. Hay mucho dolor. No me cree el otro lo que yo le digo. No me cree, soy parte del sistema, por lo tanto, no hay confianza, no te creo porque eres sistema, finalmente. Entonces, siento que cuando la otra persona ve, pero ahí hablamos de gracia, no todos, y no todos podemos pedir o tener una gracia donde el otro me crea, donde te diga, sí, yo te creo que puedes salir y creo que puedes transformarte y cambiar las cosas. Pero el otro lo ve en ti, no es que solo el discurso, lo que tú dijiste, no es de aquí para afuera, es de aquí para adentro. El otro me tiene que percibir esa energía que tú dijiste, tiene que mirarla, tiene que percibirla, y cuando la hace propia, entonces cree a través de mí, no importa, que cree a través de mí hasta que lo experimente, hasta que se dé cuenta. Por eso es que es tan necesario que el sistema también nos apoye, porque ¿cuál es la mayor resistencia? No es la persona, porque la persona tiene ganas de creer, la mayor resistencia es la sociedad. Es la sociedad porque discrimina desde que la mira a la persona, desde que el otro dice, mira, yo soy esto, y tú no eres esto. Entonces, tenemos que mirar a los demás por debajo de nosotros, no por sobre nosotros. El otro tiene algo que enseñarme. Me encanta cuando una persona ha vivido en situación calle, cuando lo ha pasado pésimo y aún así, ahí está parada. Yo digo, si hay un terremoto, si hay una cosa nuclear, quiero estar con ella y no con el que ha estado cómodamente en su casa, que no sabe cómo resolverlo. Yo creo que todos tenemos algo que dar en la vida. Y cuando yo desde ahí digo, ese intercambio, yo te doy esto que aprendí, que sé, tú dame lo tuyo. Y el otro cree en mí. Te escucho y tu entusiasmo a mí me llega. Y te hago mención del entusiasmo, porque dijiste al final de acompañar hasta que el otro siente la experiencia. Sí. Es decir, hay un momento de conversión, sí, que no es cognitivo, que es espiritual. Que tiene que ver con otra dimensión. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esos momentos de toma de conciencia experiencial, no cognitiva? ¿Cómo lo has visto en tu entorno? Lo puedo compartir a través mío. Cuando empecé a trabajar en esto, yo juzgaba. Cuando una mujer, tengo miles de historias, pero hay una que es como para las mujeres muy importante. Yo vivía para darle a mis hijos todo lo que podía darle. Y de repente, la primera mujer con la que empecé a trabajar hace 18 años, me cuenta en su experiencia que ella
pescaba la leche que le daban y la vendía para consumir droga. Lo primero que hice fue volverme loca. Dije yo, no puedo trabajar en esto, porque está totalmente diferenciado de mis paradigmas, mis valores. Entonces, yo soy muy creyente y pedí y dije, si yo no tengo una gracia especial para trabajar aquí, entonces me tengo que ir de acá. Me tengo que ir porque algo tengo que y lo pedí humildemente. Lo pedí como muy desde mi corazón. Y yo siento que eso dio un resultado. Porque siento que cuando hay situaciones, y todo tiene que ver con el amor, para mí, y es más amplio, porque la palabra amor está súper manoseada con el tema como casi más sexual, no sé, pero para mí el amor es demasiado más amplio que eso, demasiado más amplio. Y cuando yo una persona, ¿no es cierto?, la veo, en la comunidad pasa mucho que las mujeres de repente se descompensan, se enojan, se frustran por alguna cosa y se quieren ir y muestran el lado más malo de ellos, más agresivo, esto de volver de nuevo a como era, y te muestran y tú dices, no, ¿qué te pasa? Sentémonos, conversemos. ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu dolor? Y desde esa comprensión que ella siente que yo tengo, porque las tengo y las siento que el otro se les sueltan las corazas. Entonces, nunca tiene que ser desde la oposición, sino que siempre tiene que ser desde el amor, desde el comprender que el otro sí está pasando por algo, pero que yo puedo, desde el solo mirar, como dijiste tú, mirar a los ojos, te miro, te creo. Aquí tienes unos brazos, no sé, conversémoslo. Muchísimas gracias. Javiera, yo quiero volver a un concepto que tú planteaste, ¿no es cierto?, que era la urgencia de converger, y hablaste de saberes fragmentados. Hablaste también de pasar con urgencia a una conciencia post-antropocéntrica, incluso androcéntrica. En tu experiencia, ¿cómo ha sido incorporar justamente distintas perspectivas a la hora de, digamos, tener que lidiar con los fenómenos, con los procesos, con los problemas que lidiabas en las fundaciones, e incluso pensando en la fundación actual en la que estás trabajando, que incorpora, digamos, todo el tema del yoga? ¿Cómo ha sido la experiencia de esta aplicación de este saber más holístico, omnicomprensivo? Y si tú encuentras que ahí hay claves que nos puedan ayudar a resolver estas dos encrucijadas que hemos denominado esclavitud y ecocidio por el otro. Es una pregunta difícil. En general, lo que es transdisciplinario no encuentra lugar. Por lo mismo que venimos diciendo de los saberes fragmentados, tienes que pasar el velo, como es ciencia biológica, no me calza, entonces no es esto. Aunque tiene de eso, no es esto. Aunque tiene de psicología, no es psicología. Aunque tiene de trabajo social, no es trabajo social. Y empiezas a ser como un paria. Y empiezas a tener diálogo con todos los que están fuera de la caja, que es gente muy específica, que anda por ahí también un poco sin lugar. Eso encuentra otra dificultad, que es el pararse como mujer a pensar el mundo, como mujer latinoamericana a pensar el mundo y a decir genuinamente voy a levantar preguntas. Nosotros muchas veces lidiamos en lo social con las preguntas que son importadas. Por ejemplo, no sé si saben que en Chile hay más niñas menores de 18 años embarazadas que niñas migrantes. Y no es que no sean importantes las niñas migrantes, son muy importantes, pero parece ser que esa pregunta está candente y la otra no tiene lugar. ¿Por qué? Porque en Europa el embarazo adolescente no es tema. Y como importamos las preguntas y empezamos a construir desde ahí, entonces no le damos lugar a levantar nuestras propias preguntas. Yo creo que otra dificultad que tenemos es, y tiene que ver con todo lo que está pasando ahora, es el miedo a movernos por lugares no recorridos. Nosotros decimos, prefiero diablo conocido que diablo por conocer. Entonces, todo lo que tenga un marco de movimiento nos da susto, porque no sabemos lo que va a pasar,
porque tenemos una falacia de control donde creemos que antes sí sabíamos lo que iba a pasar. Tampoco sabíamos, pero nos creímos que sabíamos. Entonces, cualquiera que se arroje a decir, bueno, probemos, uy, qué irresponsable, ¿cómo vas a probar con la gente? O sea, mejor seguir repitiendo lo que no funciona, que ya sabemos que no funciona, pero que lo hemos hecho por mucho tiempo. Y creo que otro gran bache es que no nos preguntamos nunca por la calidad de lo que se está haciendo con los grupos que asumen los golpes de este capitalismo en crisis. Pareciera ser que cualquier cosa sirve. También tenemos un dicho para eso: a caballo regalado no se le miran los dientes. Entonces, el levantar ese tipo de preguntas es incómodo. A mí me ha pasado sistemáticamente que incomodo con mis preguntas, con mis actitudes. Entonces, también con la dimensión de género, eso es que eres chúcara. No soy yegua. Chúcara, me han dicho. O sea, puta, ahí para adelante. Entonces, es todo un desafío. Y lo más maravilloso, encuentro yo, es el alinearse. El tener la capacidad de juntarse con otras personas que también empiezan a abrir espacio, a habitar estas preguntas, a habitar estas incertidumbres, que son las mismas incertidumbres que siempre hemos tenido como especie. Esto nunca ha estado resuelto. De esto se trata, de inventar cómo vivir y de atrevernos a ser nosotros aquí, juntos. Entonces seguimos tratando de aferrarnos a las viejas respuestas, inconscientes totalmente de cuáles son los paradigmas científico-filosóficos desde donde eso se ha gestado. Y nada, es complejo, pero súper desafiante. Y también para quienes tenemos espíritus como agitados, no sé cómo decirlo, es una llamada a la creatividad todo el tiempo, porque está todo hecho para que uno no haga nada. Entonces, como esa pasión, que yo creo que también es una pasión que está súper enraizada en la fuerza de lo femenino, la pasión creativa, la pasión de la creatividad colectiva, de decir, sí, es feo, es doloroso, pero también tiene, y me faltó la última lámina, que decía que por nuestra herida entre la luz, porque también tenemos ese poder y nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad de estar vivas y de disfrutar de esto. Muchas gracias. Saca aplausos, Javier. Marcela, para ir cerrando y también preguntar, abrir preguntas al público, de lo que tú describes, tuvieron una lectura, una visión sistémica, observaron cómo la naturaleza hacía algo, lo replicaron de forma, ¿no es cierto?, con consecuencias positivas. ¿Cómo ves tú ese movimiento a nivel nacional? Tuvimos, ¿no es cierto?, en el panel anterior a representantes de la Cumbre Social por la Acción Climática. Lo que ustedes hicieron, ¿cómo lo ves? ¿Es una tendencia? ¿Se puede replicar? ¿Y qué plantearías, digamos, que propone como para gatillar ese entusiasmo, esa curiosidad y la posibilidad de replicarlo? Voy a ser sumamente política incorrecta, pero sincera. A ver, en Chile hay una muy buena y hay un alto nivel científico. Bien transversal en las áreas que se investiga y con centros de alto nivel, principalmente que están asociados a universidades que son reconocidas dentro de Chile y que son apoyados por centros de afuera de Chile o por universidades fuera de Chile. También nosotros tenemos un flujo importante de posgrados, ¿cierto?, donde vienen otras personas, entonces eso enriquece el sistema, pero en la universidad siguen preocupados de los papers. Nada más. O sea, el indicador de ciencia en Chile se maneja por cuánto publico. Y si no publicas si no tienes 2 publicaciones al año, estás fuera. Y te lo exigen. Entonces, ese es el parámetro. Y ese parámetro está totalmente obsoleto. Por lo demás, las mallas curriculares son una vergüenza. Ya me pasé. Pero sí. Por ejemplo, en biología, voy a poner un ejemplo. Biología marina nos hacen estudiar todavía. Ya, apréndase
todos los nombres de los invertebrados marinos, o sea, no sé, 4.000 y cuál es toda la taxa, y eso yo lo puedo googlear. ¿Por qué no me enseñan? ¿Por qué no tenemos un ramo de innovación? ¿Por qué no tenemos un ramo de transferencia tecnológica? En Chile se habla un montón del emprendimiento, son todos emprendedores, con fondos que después no te siguen acompañando, por lo tanto, tú vas a hacer un emprendimiento y te puede ir regularmente o más o menos bien, pero el Estado, eso es Cercotec, yo lo sé todos. Ya, después puedes pasar a Corfo, pero después nadie más, después toda la estructura está separada. La gente que te enseñan a patentar no te hace el link con Corfo, ni con ProChile. O sea, si tú lo buscas ya, los investigadores en Chile no saben vender. Y no es su rol. Entonces, aquí hay una cadena, o sea, hay una oportunidad enorme en la calidad y en el nivel de desarrollo intelectual, pero ahí queda. Y por otro lado, todos los emprendedores no conectándose con la ciencia tampoco, porque en el fondo se podrían hacer ventas o productos donde, voy a inventar, no sé, la medicina se conecta con la academia, entonces los científicos, los investigadores están haciendo soluciones a medida. Eso es lo que podríamos generar como una política pública en ciencia y tecnología. Yo cuando supe que iba a haber Ministerio de Ciencia y Tecnología y salí hasta marchar, todo, me pareció fantástico. Pero eso redujo el presupuesto para la ciencia y tecnología. Por lo tanto, acá, si no se ponen las pilas todos, en el fondo, vamos a perder la capacidad que tenemos. Nosotros no hicimos ciencia y tecnología con apoyo estatal, en el fondo. Porque sí, levantamos un Corfo y un FIA, pero después nos dimos cuenta que en realidad esto no iba para ningún lado, entonces levantamos recursos privados o propios. Pero yo creo, y esto lo dije el otro día en la Universidad Austral, que es mi universidad de base, donde ya hay mucha ciencia, la universidad está obsoleta, gracias. Y fue horrible, en verdad. O sea, llegó el vicerrector y me dijo, Marcela, no hay más esta cuestión acá, o sea, estáis mal. Dije, no estoy mal. Onda, de verdad, examinen las mallas y examinen la transferencia, la cadena de valor que tiene la ciencia, porque la ciencia tiene una cadena de valor, pero no está estructurada. Entonces yo creo que, no sé si respondí, porque ya no sé qué estoy diciendo, pero yo creo que por ahí van las cosas. Como tenemos que... La política pública tiene que ser de verdad y si no, hagámoslas nosotros, porque así como están las cosas no va a ser, porque es mediocre. Mediocre, gracias. Te consulto, Minerva, antes de pasar a las preguntas. En el mundo del coaching ontológico, de la ontología del lenguaje, hay una distinción bien clásica que te agradecería que tú nos las pudieras compartir y también hacer su link con el momento actual. Lo que ha planteado, ¿no es cierto?, aquí mis compañeras de panel, es que los problemas son sistémicos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cómo yo percibo al otro. Y pudimos escuchar que tiene que ver con cambios internos, que tiene que ver con integrar un montón de áreas. Y escuchamos en el panel anterior, quizás me quedo dando vueltas, pero el peligro del pesimismo. Y resulta que estamos frente al futuro, estamos en un mundo de posibilidades. ¿Cómo ves tú la actitud que podemos tomar y que toman otros frente, ¿no es cierto?, a este mundo de posibilidades y frente a todo lo malo que nos ocurrió en el mundo del pasado? ¿Qué recomiendas, ¿no es cierto?, para resolver justamente la eventual resignación, el resentimiento? ¿Cómo lo observas para dar un vuelco a ese salto que al parecer tenemos que dar? Sí, estamos asistiendo a una resignación aprendida. La resignación es un mundo emocional que nos predispone a que no va a ser posible algo. No va a ser posible para mí, no va a ser posible para esta época. Y yo creo que si nosotros hacemos eso nos morimos en vida. Varios de nosotros con
mentes agitadas y pasión puesta al servicio de un mundo mejor, no vamos a poder hacer eso. Entonces, lo probable, y yo quiero introducir una distinción entre lo que es probable y lo que es posible, que es un mundo emocional súper distinto. Lo probable es que repitamos los mismos paradigmas, ¿sí? Y ahí es donde algunas personas ven con cierta desesperanza que han pasado 20 años y todavía estamos en el mismo nivel de conciencia. Por ejemplo, yo cuando comencé el mundo del coaching ontológico, que fue hace como 21 años, yo dije, en 20 años más lo voy a ver en el mundo. No lo estoy viendo todavía. Y si nosotros no hacemos algo, esa es la probabilidad. Y tenemos que ser conscientes de eso. El mundo de lo posible, y ahí es donde lo voy a distinguir de lo probable, es que si nosotros tomamos esta crisis como una oportunidad para ser algo distinto, y Carmen Gloria traía el ser nuestro no es solo cognitivo. Nosotros ahí tenemos una falencia. Cuando le enseñan yoga a estos niños, yo estoy segura que ellos están reestructurando a nivel molecular millones de actuares en la vida. Cuando nosotros decimos meditemos y vayamos al silencio, se termina viendo como si fuera algo esotérico y que estamos medio loquitos, pero el silencio es la base de un lenguaje cognitivo valioso. Alguien que no ha escuchado y no se ha centrado y no ha estado en el silencio no va a poder hacer otro movimiento. Entonces, a tu pregunta, Caro, resignarnos no nos permite la posibilidad de transformarnos y trascender. Estamos asistiendo a una crisis mundial, no estamos hablando solamente de una crisis personal. Ahora, esa crisis lleva a una nueva oportunidad. Las mallas curriculares están obsoletas porque adolecen de parte de nuestro ser, de 3/4 de nuestro ser. Está buenísimo lo cognitivo y necesitamos que eso converse con la experiencia emocional humana, que eso converse con este cuerpo físico que nos acompaña, que esto converse que somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana. Como todo eso está afuera, lo más probable es que vayamos en 30, 40 años más a repetir el paradigma del que estamos hartos, ¿ya? Entonces, mi mensaje hacia eso es, hay una posibilidad ahora de hacer una transformación, no está en manos de los otros, no está en manos de los políticos, no está en manos de los rectores de la universidad, nada más. Está en manos de cada uno de nosotros en el entorno que estemos. Y ahí, de verdad, vamos a tener que hacer lo que dijo Gandhi. Son tan sencillas esas frases, pero tan difíciles de hacer. Es tan fácil que lo haga el otro. ¿Se han dado cuenta cómo estamos todo el rato? Es que si mi esposo fuera distinto, si el jefe lo hiciera distinto, si el país lo hiciera distinto. Pero yo vuelvo a esto otra vez porque comencemos por acá. No es fácil comenzar por acá. Eso requiere yo voy a tomar, Javier, algunas palabras que dijiste en mundo emocional. Primero, la humildad de saber que la sapiencia que hemos desarrollado hasta ahora no nos es suficiente y que lo que dejamos afuera lo vamos a tener que ir a buscar. O sea, que los hombres sientan, por favor sientan, ¿sí? Y que las mujeres podamos sentir en paz sin ser, no sé, ¿cómo se dice? Hormonalmente deshabilitadas, ¿sí? Estás premenstrual, no estás... Esos son muchos insultos que nos hacemos, ¿cierto? Porque tenemos que poder sentir en paz. Tenemos que sentir la rabia y la impotencia que nos está dando lo que está pasando en nuestro país, ¿sí o no? Para poder dignamente hacer algo. Tenemos que poder hacer eso. Tenemos que poder, con humildad, no la estamos logrando con la sapiencia que hemos tenido hasta ahora. Y con valentía, que aunque no sepamos cómo, nos agarramos de las manos, metafóricamente, y le echamos para adelante y construyamos nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir, nuevas formas de emocionar que posibiliten lo que la probabilidad nos está diagnosticando. A mí no me gusta ser aquí como demasiado rosadita. Si no hacemos nada, probablemente vamos a repetir esto. Y si hacemos algo, vamos a tener alguna posibilidad de ver mallas curriculares. Yo quiero que mis hijas estudien en mallas curriculares experienciales, por ejemplo. No quiero que les sigan enseñando 2 papers, 3 teorías. Tengo ganas, mire, yo cuando me gradué de abogado, salí summa cum laude, no sé si esa distinción se usa aquí, porque yo estudié en Venezuela, ¿se usa? Bueno, con puntaje 10, 20,
Eso, mención máxima. Y salí y no sabía qué hacer en los tribunales. No sabía que el mayor vínculo que yo tenía que instaurar era con la secretaria del tribunal, por ejemplo. Porque estaba teóricamente súper habilitada, emocionalmente era una analfabeta, corporalmente temblaba y entraba al tribunal y decía, ¿cómo me muevo acá? Eso se tiene que acabar, por lo tanto, tenemos una oportunidad y tenemos que hacerlo todos. Eso, Caro. ¿Alguno tendrá alguna pregunta, consultas? Igual estoy como un poco perdido porque es como demasiada información. Sí. Pero yo trabajo con la moda y la sustentabilidad. Ahí ya tiene que ver mucho el tema de la mujer, mucho el tema de la contaminación, porque la industria de la moda es la segunda más contaminante después de la del petróleo. Y en ese sentido, en el sentido también como de la emoción y de la mujer y de lo que se sufre, yo creo que el cambio y la base está como también en la educación. Yo creo que si es que no nos centramos en ahora como en el qué vamos a hacer y no sé qué, yo digo que lo que tenemos que hacer es cambiar la educación desde la base. Tenemos que educar nuevas generaciones que se enteren de lo que está pasando, de lo que puede pasar, inculcarlo. Y porque sería distinto si nosotros como generaciones ya más viejas nos hubiesen enseñado educación ambiental, nos hubiesen enseñado educación civil, educación cívica y social, como corresponde. Seríamos una sociedad muy distinta a la que somos. No seríamos tal vez una sociedad súper consumista, porque en Latinoamérica Chile es uno de los pioneros consumistas, uno de los que tienen las tasas de importación más bajas, que destruye diseño nacional, destruye culturas, tal como pasa ya en mi ámbito de la moda, en países tercermundistas donde se terceriza el trabajo de los retailers. Y eso pasa, por ejemplo, nadie sabe tampoco que en Bangladesh o en el mundo hay 40 millones de trabajadores textiles, 4 millones están en Bangladesh y el 85% son mujeres. Entonces, de hecho hace poco hicimos un cabildo que trataba sobre el derecho a la vestimenta digna. Ustedes son abogados, ¿saben? Y se hablaba de cómo, o sea, se propuso también como campos de acción de cómo acceder a eso, cómo esa gente accede a la vestimenta, siendo que ellos la crean, la envían para acá y luego se les devuelve, y sus países son prácticamente vertederos de basura, y se ven expuestas por faltas de políticas laborales a un montón de problemas que les perjudica a ellos. Allá también están las siembras, y por el tema de los fertilizantes, las semillas modificadas genéticamente, están naciendo niños con problemas mentales, con problemas físicos, que ya la familia simplemente dice como, mi hijo va a morir a los 10 años. O mujeres que dejan a sus hijos por ir a trabajar a fábricas 16 horas para ganar $3 al día. Entonces, en este cabildo también se hizo la pregunta como, igual me pongo un poco la mano al cuello para hablar de mujer y feminismo, por mi posición no. Pero se preguntó como o sea, si una mujer se considera feminista y sabe de esto, no voy a entrar en el feminismo especista, como se puede considerar en el ámbito de la moda una mujer feminista sabiendo que hay alguien detrás que hizo su ropa, sufriendo estas condiciones de vida, como en todo ámbito, en verdad, en lo económico, en lo social, en lo laboral, porque porque no hay oportunidades. Y de hecho lo mismo Mario Weisburg, de la Fundación 2020, él igual critica lo mismo como el ciclo de que al final el capitalismo genera como toda esta falta de oportunidades. Entonces todos nos quejamos de que hay delincuentes en las calles y todo, pero al final ¿por qué se produce? Porque la clase más baja no tiene cómo acceder a eso. Entonces va a caer en otras partes, como puede ser la droga también. Entonces todo al final es un ciclo y quería preguntar eso, como porque se produce como una tríada que en verdad no converge en ningún punto. O es como una mujer, por ejemplo, si supiera esto de que está generando un gran daño en comprar una ropa de mala calidad que le va a durar nada, que cuesta 2 lucas, pero tiene que acceder a ella por obligación porque no tiene otra oportunidad. Entonces quiero preguntar eso, ¿cómo puede considerarse una mujer feminista sabiendo que hay todo este problema, pero que no tiene, por falta de oportunidades, tiene que acceder igual por obligación, y se le corta al final un derecho a la vestimenta, que es un derecho?
o sea, claro, es un derecho y una necesidad también básica para Quiero aportar algo, es que tu pregunta tiene a la base lo que estamos desafiando, ¿sí? Porque estás mirando en lineal un tema que es una complejidad importante, ¿sí? Yo no me quiero referir a tu pregunta acerca de esa mujer, sino yo quiero decir, ahí tenemos el desafío complejo que resolver porque no es lineal. Tú lo estás mostrando, está todo un sistema. Por eso te digo, como es un problema sistémico, no lo podemos resolver mirando solo a esa mujer. Quiero referirme a eso. Vamos a tener que mirarlo como tú lo estás mirando, pero no vamos a tener que subir al balcón. Voy a poner otra metáfora más. Una metáfora que nos permita decir, mira, está sucediendo esto y la misma persona está feminista, está creando o está colaborando con el sistema que quiere desafiar. Lo más complejo que estamos viviendo es que varios de nosotros no estamos de acuerdo con lo que creamos y seguimos colaborando consciente o inconscientemente con ese desafío porque es sistémico. Ahí yo creo que tenemos que ser más compasivos como humanidad y en vez de comenzar a mirar en lineal, vamos a tener que comenzar a mirar en sistémico y hacer el movimiento que Carmen Gloria hizo en algún minuto. No es la culpa o la responsabilidad de esa persona nada más, es el entorno y el sistema nos llevó a eso. Entonces, ¿cómo salimos todos de ese entorno y ese sistema creando conciencias distintas, generando relatos? Por ejemplo, decían en el panel pasado, necesitamos comenzar a conversar sobre eso. Conversar es versar juntos. Entonces, que tú traigas ese tema, vale la pena abrir la pregunta y decir, bueno, ya que nos metimos en este lío, lo voy a poner un poquito con liviandad, ¿cómo la hacemos para no seguir colaborando con el paradigma que queremos desafiar o que queremos transformar? ¿Sí? Creo que eso puede ser un aporte, porque en lineal no lo vamos a resolver. Viene la metáfora esta de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es la chica feminista que sigue colaborando con el paradigma o es el sistema que hace que ella tenga que volver a entrar ahí aunque no quiera? No hay respuesta. Lo que sí es que la única manera de hacerlo es sistémico, es diciendo el parte y el todo nos está acompañando y una consecuencia no nos sirve, nos sirve una problemática y diferentes consecuencias. Tenemos que pasar de lo técnico a lo adaptativo, tenemos que pasar de lo racional cognitivo a lo humano que incluye cuerpo, emoción, lenguaje y alma en un mismo sistema de un ser humano. Hay una vuelta enorme que hacer, tenemos pega. Yo quisiera contestarlo así. Sí, yo luego oculté las palabras de él también, porque en el fondo somos todos los que somos seres naturales del mundo, somos todo amor en el fondo. Entonces somos miles y miles y miles y miles de formas de ser amor. Entonces si cada uno de nosotros es amor y respeta el amor del otro, significa que yo veo el amor de él y en el fondo tratamos de sacar el mejor amor de nosotros. Esa yo creo que sería como la mejor fórmula de poder entender este proceso. Estamos todos siendo llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos, que somos amor, somos luz, como decías tú, muy bien lindo. Y como decían todos ustedes, chiquillas, que en el fondo este proceso de adaptación y de creación y de envolverse en esta estructura preciosa de entender para qué estamos acá en el fondo, está muy guiado de la luz y de una energía única que nos tiene acá jugando. Y quiero colocar una palabra ahí, que este juego es sin miedo. Por ende, todo el que quiera jugar a la verdad es sin miedo. Muchas gracias. Gracias, Navarro. Bueno, primero agradecer la posibilidad de poder conversar estos temas y complementar un poquito algunas cosas que se relacionan con lo que tú acabas de decir. Retomando todo lo que se ha dicho y pensando un poco en algo que nos falta decir. Y ese algo que nos falta decir es que hay un tema de fondo que también se produce, que también nos tiene en la situación que estamos, y es lo que se relaciona con el tema de la angustia vital. La angustia vital nos lleva, y sobre todo a las personas que no están en situación de vulnerabilidad económica,
lleva también a las drogas, lleva también a la violencia, lleva también a sostenerse o a afirmarse en lo material. Y esa angustia vital tiene que ver con encontrar un sentido a la vida. ¿Para qué estamos aquí? Y aquí se vincula con lo que tú dices. Y cuando uno se pregunta, ¿para qué estamos aquí? Ese para qué ya no puede ser individualista. No es solo para ser feliz, sino que estamos para ser feliz nosotros, pero además para aportar a que otros sean felices. Y eso ha quedado olvidado en el discurso público y en la educación. De lo que mi amigo Howard y yo llamamos educación de la moralidad, no entendida como hablar de una manera o decirse de una manera, sino que en el sentido profundo de aprender a hacernos más humanos, aportando a que otros también sean amados. Entonces, no quiero que se nos pase eso para que no nos focalicemos. Hay una frase, no sé si la voy a replicar igual, pero hay una frase que dice, si yo no soy yo para mí, ¿quién soy? Pero si yo soy solo para mí, ¿qué soy? Y me recuerda un poco lo que tú estás señalando. Atrás había preguntas o comentarios. Yo quiero sumar, quiero partir acá con el comentario de encontrar un sentido de vida. ¿A qué vine esa mano? ¿A través de qué encontrar? ¿Sí? A través de volver a mi dignidad. ¿Para qué? Para encontrar un sentido. ¿Un sentido para qué? Para entregar el servicio a la humanidad. Hay una cadena. ¿Sí? Eso por un lado. Estoy de acuerdo contigo absolutamente que el tema de las universidades está obsoleto. Absolutamente. Y lo voy a contar muy poquito en mi experiencia. Soy actriz, soy fundadora de la Fundación Artes. Hace 14 años me fui a buscar a los niños del río Mapocho solo con un corazón. Porque dije, aquí no se está haciendo algo, hay algo que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que estudian mínimo 5 años para ir a intervenir a un otro, se supone que para sanar, ¿sí? Sacarlo en este caso del río Mapocho. Siendo niños, ¿cómo si son tan fáciles los niños? Y obviamente pues me encontré con instituciones interviniendo a los niños del río Mapocho, la Caleta Chanorri, la Caleta Bulnes, qué sé yo. Me encontré con un tecnicismo tremendo, macabro, con un estado macabro, egoísta. Fue horrible. ¿Y qué pasa? Que en el fondo me di cuenta que las universidades aquí te enseñaban como el autocuidado, el como no comprometerse, el como no pasar más allá del límite, porque si no tú te ibas a enfermar, porque si no, a mí me enfermó el sistema, no los chicos de calle. A partir de eso, ha sido una frustración tremenda, así que estoy en ese sentido súper de acuerdo contigo. Creo que las prácticas deben hacerse desde muy temprano y en los lugares más difíciles donde nadie llega, porque ahí vas a encontrar realmente el sentido de cómo poder aplicar y la experiencia de cómo aplicarlo en cualquier lugar del mundo. Eso por un lado. Segundo, esto de adentro hacia afuera, sí, la transformación ocurre desde aquí, pero también podemos colaborar a esa transformación a través de la biología, de cómo, si una célula y la sacas debajo de un fuego, donde hay una energía densa, tremenda, y la pones en un lugar de amor, en una condición amorosa, eso va a ayudar muchísimo a la transformación interna del ser humano. Y lo otro,
aportar también a lo de la Cancún Gloria, el tema del amor. Y el amor tiene que ver y cómo la persona que no confía, se entrega, es porque está viendo que tú la estás perdonando, porque el perdón tiene que ver con el amor. Yo me perdono y perdono al otro. Y eso energéticamente se siente en la piel, no se siente aquí en la mente ni nada, se siente en el espíritu, en la piel. Entonces el perdón, de perdonarse a sí mismo y perdonar al otro, te quita el juicio, te quita la condena y te pone el amor al servicio del otro para una transformación. Muchísimas gracias por tu... El segundo piso en la terraza, hay opciones para vegetarianos, para luego dejarlos invitados a nuestro tercer panel sobre nuevas narrativas. Se vienen cosas bien revolucionarias, muy interesantes, que vamos a seguir con estos diálogos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.